you're a woman. Now, what's interesting, and I want to point out, is a lot of this data doesn't come from Mexico, and it doesn't come from many other countries because it's not reported. So a lot of it does come from the US, but I think it also means that it's happening in many other places. Well, this is a study that looked at access to the ICU, who got admitted to the ICU. And it was a prospective cohort study in France of triage to the intensive care unit from 15 emergency departments. And they looked specifically at patients who were greater than or equal to 80 years of age. They applied standard criteria for admission to the ICU. So what they found is that there were about 1,400 patients over the age of 80 who met criteria to be admitted to an ICU. However, only 31% were actually referred for admission to the ICU. And of those patients, only 52% actually were admitted to an ICU. So it really boils down to only 16% of elderly patients who met criteria were actually admitted to an ICU. What about use of interventions? Now, this is an older study from the United States about pulmonary artery catheter use. But what they found is that catheters were used more commonly in white race, if people had private insurance, and if they were in a surgical ICU. You can also see that the presence of trainees influenced the use of pulmonary artery catheters. No trainees, lower incidence; more trainees, higher incidence of use. Something that you may not notice unless you look at the data. This is also comes from the United States, where they looked at the effect of insurance coverage on mortality and procedures in critically ill patients. And they adjusted for all the characteristics. And so the odds ratio of 1 is for patients with insurance. So for patients without insurance, they're more likely to die, and they're less likely to receive a central venous catheter, a tracheostomy, or hemodialysis. We didn't think that that was happening, but it is. We also know that there's an inequality in resources that are available. This is a study that came from Africa at an anesthesiology conference where they did de una conferencia de anestesiología. Hicieron una encuesta sobre poder implementar las guías de Surviving Sepsis. Compararon países de altos ingresos, pero la mayoría de los que respondieron era de países africanos de bajos recursos. Encontraron que solo 5 a 6% podía implementar todas las recomendaciones grado 1 de las guías. Viendo el conjunto de reanimación, ese de 3 horas, solo el 16% pudo implementar ese grupo, ese conjunto. Ahora, ¿qué pasa en México, Latinoamérica? Hay muy poca información, pero sí hubo una encuesta de intensivistas de 11 países de Latinoamérica que se publicó recientemente, y creo que fueron países de más recursos como Brasil, Argentina, Chile, México, y vieron que el 85% reportan recursos adecuados para tratar choque séptico. Pero hubo más insatisfacción en hospitales públicos. En los hospitales públicos, el 14% no pudo medir siquiera el lactato comparado con 5 en terapias intensivas privadas. Obtener el resultado del lactato en menos de 2 horas es mucho menos que pase en un hospital público, o una tomografía en menos de 2 horas también es mucho menos probable en hospitales públicos. Entonces sí hay desigualdad aún en Latinoamérica en cuanto a recursos que tenemos para pacientes críticos. ¿Qué pasa con los resultados de los pacientes? El resultado que
vemos más es mortalidad. Y sabemos que hay diferencias asociadas a género, raza y nivel socioeconómico. Y les voy a mostrar un ejemplo. Pero otros resultados que hay que observar son los funcionales. Aquí, de hecho, los datos están limitados. Los sobrevivientes de terapia intensiva, que también les va cuando regresan a su vida diaria y a poder funcionar como antes. Sabemos que los pacientes que no son blancos son tienen menos probabilidad de ir a rehabilitación, o sea, menos oportunidad de volver a su función o a su funcionamiento previo. Estos son ejemplos que se dan de desigualdad en CIRA. Pacientes de raza negra e hispanos sufren más mortalidad. Una de las razones es la manera en que se presentan. Estos son los padecimientos que se asocian con CIRA por raza. En la raza negra, lo más probable es que sea sepsis o neumonía, los asiáticos, broncoaspiración y trauma, hispanos, sepsis y trauma, mientras que la raza blanca es típicamente después de cirugía. Por supuesto, la sepsis, la infección y el trauma tienen una mayor mortalidad. El hecho de que tienen estos eventos los predispone a peores resultados. Entonces, ¿qué podemos decir de la investigación? Hay 3 aspectos en donde creo que hay desigualdad de inclusión en estudios clínicos, qué tan representativos son estos de los pacientes que atendemos y el reporte de resultados. Creo que todos sabemos que hay un sesgo respecto a publicar estudios positivos y no negativos, pero hay un sesgo porque los estudios negativos ni siquiera se entregan para que sean publicados. Vamos a ver la inclusión de estudios en estudios clínicos. Sí hay un efecto de raza, 2 aspectos. Uno, la capacidad de abordar, de obtener el consentimiento o encontrar a alguien que sea el sustituto y que tome la decisión. También la raza influencia pues la negación de participar en estudios clínicos. Este es un ejemplo de un estudio pediátrico de insuficiencia respiratoria con sedación o sedación en insuficiencia respiratoria. Entonces, no poder encontrar el consentimiento fue casi 23% si la raza era negra y 13%, perdón, en hispanos, 11% en caucásicos. Los que consintieron, 29% en la raza negra, 25% en la hispana. En la hispana, como ven aquí, está en medio. Entonces, es difícil conseguir a los pacientes correctos para los estudios clínicos. ¿Qué tan representativa es la información en la atención crítica? Si ven los datos que se usaron para desarrollar la definición de sepsis 3, usaron datos de Estados Unidos de 2 centros, país de ingresos altos, principalmente raza blanca, 14% negra, 10% otra. No sé dónde están los hispanos aquí, pero tal vez en la que dice otra. Esto puede representar la composición de la población de Estados Unidos, pero no necesariamente refleja la población de todo el mundo, ni refleja la población que acaba en una terapia intensiva. El estudio Process, con 68% blancos, 25% raza negra. Tal vez esto refleja a los pacientes que llegan a urgencias y a la UCI. La ARTSNET, principalmente blanca, solo el 6% de hispanos, mientras que Estados Unidos tuvo 12%. O sea, no refleja a la población entonces a la que se le da atención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, reconocer las desigualdades que existen, analizar los datos. Casi todos los hospitales recopilan información de calidad. Es un buen lugar para empezar. Vean los datos por género, por raza, por grupo etario.
y yo creo que se sorprenderían de lo que van a encontrar. Utilicen protocolos en el hospital, en terapia intensiva, que se apliquen de manera consistente y de manera equitativa a todos los individuos, que incluyen criterios de inclusión para terapia intensiva, protocolos para el manejo de pacientes con distintas patologías. Traten de asegurar que la inclusión a estudios clínicos que ustedes se lleven a cabo refleje la población de pacientes. Y si tienen los resultados, aunque sean negativos, publíquenlos. Ahora quisiera que veamos otro aspecto de desigualdad en la atención crítica, y es la desigualdad que se da en nuestro equipo. Hay muchos tipos de desigualdad, como de compensación, de promoción, el estatus académico, es decir, el trabajo que nos piden que hagamos, y factores que influencian estas desigualdades pueden ser edad, género o tu etnia. Les voy a mostrar un ejemplo de edad y después me voy a concentrar en género, porque es algo que yo tal vez tengo un sesgo respecto a esto. Entonces, desigualdad sobre edad. En Estados Unidos, encuestas han mostrado que los médicos de entre 46 a 55 años trabajan más horas que los médicos mayores y menores. Y los médicos más jóvenes, de 36 a 45, trabajan menos horas. Ahora, en una encuesta que se hizo en América Latina es diferente. Los intensivistas jóvenes trabajan más turnos de noche, y tal vez se creía que los intensivistas jóvenes de entre 31 y 50 trabajan más horas. Un poco distinto a los Estados Unidos, pero sigue siendo una desigualdad. ¿Qué podemos hablar de los salarios? Esta información viene de Estados Unidos porque es uno de los pocos lugares del mundo que publica esta información. Si ven las cifras, en rosa están las mujeres, en azul hombres. Los hombres con un valor de 1, todas las mujeres enfermeras, las terapeutas de respiración ganan mucho menos que sus colegas hombres. Este es un intensivista. Las mujeres intensivistas ganan 25% menos salario que los hombres. Estos son datos sobre salarios de México, de encuestas que se hicieron, pero no es específico de intensivistas, pero sí vieron que las mujeres médicos ganan mucho menos que los hombres, y los agruparon por salario, y lo que ven aquí es que más mujeres están en el grupo de salarios más bajo, mientras que hay más hombres en los grupos de salarios más altos. Entonces, hay una desigualdad significativa que no se explica necesariamente con razones legítimas. ¿Cuáles son las razones de esta brecha salarial? Bueno, hay quienes dicen que las mujeres trabajan menos horas. Eso no se ha demostrado que sea cierto. Hay quienes dicen que las mujeres son menos productivas. Eso tampoco es cierto. O sea, básicamente las mujeres hacen el mismo trabajo con una paga desigual. Es cierto que las mujeres subestiman sus servicios. El otro factor causal es el prejuicio, la discriminación y el sesgo. Y hay dos tipos: explícito, que es franco, digamos, una discriminación franca, pero con lo que competimos es con el sesgo implícito, el no reconocido cuando se trata de género. Las mujeres tienden a subestimar su valor porque están adoctrinadas desde niñas a no quejarse, a no parecer egoísta, y no son tan competitivas. Entonces es un ambiente y la cultura lo que da lugar a esto. Hay mujeres que no se sienten cómodas al discutir su salario o el dinero en general. Pero hay una brecha en la negociación, y yo creo que esto es muy cierto. Los hombres piden lo que creen que merecen, ¿no? Y las mujeres piden
lo que creen también que valen, lo que creen que valen, o sea, lo que se justifica o lo que justifican con su talento. Otra cosa, la discriminación no se puede negociar. Esto es algo que siempre jugará un papel potencial. Este es un ejemplo de este sesgo implícito. No es en los médicos, sino con el personal académico de ciencias. Lo que pasó fue que les dieron currícula del jefe de laboratorio. Los currículos eran exactamente igual. Uno tenía nombre femenino y otro nombre masculino. Esa fue la única diferencia. Entonces, vean. Juzgaron, las mujeres están en gris claro. Se juzgó que las mujeres eran menos competentes, menos contratables y eran menos propensas a recibir mentoría. Con la misma información, a las mujeres les ofrecían menos dinero, pero lo interesante también fue que el género de de los académicos no importaba. O sea, las mujeres eran igual de culpables de hacer estas decisiones o de tomar estas decisiones sesgadas. Es interesante, ¿no? Estoy segura que ustedes se han topado con casos similares. ¿Qué podemos hablar de financiamiento para investigación? Esto viene de un candidato de este año. Fue un gran experimento porque cambiaron la manera en que hicieron el proceso de revisión de becas. En la etapa 1 se concentraron en la calidad del investigador. En las etapas 2 y 3 se concentraron en la calidad de la investigación, ¿no? Del proyecto de investigación. Y encontraron esto en la etapa 1, en donde se enfocaron en el investigador individual. Vean que las mujeres no tuvieron éxito. Los hombres están en verde oscuro. Este es un periodo de un año y un periodo de otro año. Cuando se concentraron en una persona, las mujeres no obtuvieron el mismo nivel de financiamiento. Cuando se concentraron en la calidad del proyecto en las etapas 2 y 3, los hombres y las mujeres tenían el mismo financiamiento. Otro ejemplo entonces de un sesgo implícito. ¿Qué podemos decir de las publicaciones? Ustedes ya habrán visto esta información. Las mujeres representan como 7.5% de consejos editoriales de las revistas de atención crítica, las 5 revistas más importantes. Eso fue una vergüenza porque fue menos del porcentaje de mujeres que están en consejos editoriales de cirugía ortopédica. Vean el porcentaje, esto fue en 2010. Entonces, quiero darles la actualización. Ha habido avances en muchos sentidos. Desafortunadamente, no en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, pero los demás revistas sí han aumentado el porcentaje de mujeres en sus consejos editoriales. Así que ha habido avances. ¿Y qué pasa con grupos de trabajo en medicina o en terapia intensiva? Las mujeres que están en grupos de trabajo con autores mujeres sobre artículos de medicina intensiva, lo que mucha gente dice es que no hay mujeres calificadas para estos grupos de trabajo. El grupo dijo que si hay mujeres que publican como primer y último autor, tal vez estén calificadas, y encontraron que el 15% de los autores de artículos de medicina crítica eran mujeres, pero vean los grupos de trabajo. Este es investigación de atención crítica, 16% de mujeres, que no está mal. De la Sociedad Europea, el grupo de trabajo sobre terapia de coloides tampoco está mal. Para la definición de SIDA, 0 mujeres. La campaña Sobreviviendo la Sepsis en el 2012, 10% de mujeres estaban en el comité, pero no todas eran médicos. Las guías de manejo hemodinámico por choque, 0 mujeres. Definiciones de sepsis, 0 mujeres. Entonces hay mujeres calificadas, pero no están incluidas en estos grupos de trabajo.
y conferencistas. Estos son datos del 2012, como les decía, son datos viejos, pero estos son todas las mujeres que presentan en una conferencia. En azul son mujeres médicos. Hay muy poca representación en el Congreso de Bruselas, 15, 25 en la Sociedad de Medicina de Atención Crítica y 37% en Australia. Acuérdense, en casi todas las organizaciones profesionales, las intensivistas representan de 30 a 35% de la membresía, y eso también es cierto en México. ¿Ha habido avances desde entonces? Sí y no. La sociedad o la Society of Critical Care Medicine dice que no todas son médicos. Las intensivistas a lo mejor están subrepresentadas. La sociedad europea no ha cambiado mucho desde el 2015 al 2017. De la reunión de Bruselas un poco mejor, pero hay muy baja representación. Pero vean este es el Colegio de Medicina Intensiva de Australia. Les voy a demostrar por qué. Están casi en 35% de mujeres intensivistas en sus congresos profesionales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que reconocer las desigualdades tanto de edad, género y etnia que se dan en su equipo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hay que buscar un equilibrio consciente y deliberado de género en nuestros comités, consejos editoriales, paneles de consenso. Tenemos que publicar esas métricas de diversidad. No debería avergonzarnos, sino verlo y hacernos responsables de esos datos. Los salarios y las promociones académicas deben ser transparentes, poner a la gente en comités, eso debe ser transparente, el entrenamiento y la diversidad es útil, pero aquí la clave es cambiar la cultura de la institución o de la organización. Necesitamos un plan, tenemos que implementar un plan de acción, no solo hablar de esto. Otro aspecto importante de cómo superar estas desigualdades es incluir la colaboración de ambos sexos. Habrá mejores cambios de igualdad cuando hombres y mujeres trabajen en esto juntos. Este es un ejemplo que quiero dejarles y es ejemplo de compromiso organizacional. Este es el College of Intensive Care Medicine de Australia. Ellos tienen guías para lograr equilibrio de género en sus eventos. Estas metas son públicas. Y para el 2022, el 50% de los participantes en sus congresos serán mujeres. Y ellos publicaron estas métricas. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo podemos avanzar y tratar de superar estas desigualdades. Les dejo con esto y muchísimas gracias por su atención.